Al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: «Tengo en casa un criado que está en cama, paralítico, y está sufriendo». Le contestó Jesucristo: «Voy a curarlo». Pero el centurión replicó: «No soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes, y le digo a uno ve y va, al otro ven y viene, a mi criado hace esto y lo hace». Al escucharlo, Jesucristo quedó admirado y dijo a los que le seguían: «En verdad les digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe». Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versos 5 al 11. La fe es un don, es una gracia de Dios para quien quiera practicarla. Notas amables a la palabra de Dios, lunes 4 de diciembre, año 2023. Nuestra iglesia nos propone pensar en dos santos, uno en la parte intelectual, defensiva de la Iglesia Católica, otro derrama su sangre por defender su fe, por su amor a Jesucristo, por amor a la verdad. El primero es una persona que pertenece al campo intelectual. Es el primero de una larga fila de aristotélicos cristianos de esa época, uno de los grandes poetas de la Iglesia oriental. Se trata de San Juan Damasceno. Pasó su vida entera dedicado a la intelectualidad. Fue uno de los grandes defensores del culto a las sagradas imágenes en la época iconoclasta, que había mucha controversia con las imágenes. Escritor teológico y filosófico, terminó su vida sirviéndole a Dios y a la Iglesia allí en San Sabas, en un centro, en un monacato, donde escribió sus primeras obras contra los iconoclastas. Compuso himnos y poemas y terminó allí escribiendo teología y poesía, donde murió de una edad avanzada. Un buen aporte a la Iglesia Católica de San Juan Damasceno, considerado doctor en la Iglesia. Nuestro segundo santo es una mujer maravillosa del siglo III y está ubicada en Nicomedia. Es una provincia antigua que era del Imperio Romano, pero ahora es lo que le llamamos Turquía hoy en día. Está ubicada allí en el siglo III, Santa Bárbara, y se recuerda la vida de Santa Bárbara como patrona de las tormentas, de todos los males. Santa Bárbara martirizada por su propio papá. Es una historia bien dolorosa contar la vida de esta gran mujer que estuvo puesta en cautiverio por el papá de ella, y le llamaban en esa época una palabra que ya no se usa mucho, pero la recordamos en español, un sátrapa. Era un rey pagano de nombre Dioscoro, y él logró que la hija la llevaran a la cárcel hasta que se arrepintiera de que creía en Jesucristo, que le rendía honor a Dios, que creía en Dios, que dejara eso. Pero la niña no lo dejó, sino que siguió desobediente al papá. Entonces el papá logró que el rey de la época la mandara a matar y le diera el privilegio a él de matarla él mismo. Ordenó que fuera presentada ante un juez, quien determinó la pena capital y la ejecución para esta jovencita por un verdugo que era el mismo papá, Dioscoro. Cuenta la historia que él mismo la decapitó en la cima de un monte, y tan pronto la decapitó, vino un rayo y acabó también con la vida de él.
el Papa Pío V en el año 1568 la declara santa en la lista de los santos auxiliadores, Santa Bárbara. La fe es un don y es una gracia de Dios para quien desee seguirla y practicarla, pero como un don y como una gracia de Dios, y hay que entenderla así, desde ese ángulo. La fe es una gracia, es un modus vivendi y es un modus operandi. Así sería como la manera de salvaguardar la fe en todas las personas. Uno ha conocido y tiene tanta experiencia. Yo llevo 38 años escuchando a personas hablar de ese monólogo de la fe. Y hay cantidad de gente que se le acerca a uno y le dice, cierto padrecito, que el caso es tener fe, que hay que ponerle fe. Y el que le pone fe le sale adelante todas las cosas en la vida. Y uno no sabe si eso es fe o eso es idolatría, o eso qué es lo que está pasando con esa palabra fe, un monólogo. Entonces la manera de salvaguardar la fe y uno de los mayores ejemplos que tenemos de la fe, en el Antiguo Testamento tenemos uno que se llama el padre de la fe, que se llama Abraham. Y en el Nuevo Testamento tenemos otro personaje muy bueno que se llama el centurión romano, que Jesús quedó maravillado de la fe de esa persona. No soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y ya solucionado el caso, porque es que yo creo en usted. Oigan la diferencia de un centurión romano en la época de Jesucristo, diciéndole al dueño de la fe en directo, mire, es que yo creo es en usted, yo creo directamente en Dios, basta que lo diga de palabra. Eso no se oye mucho en común hoy en día entre nosotros. La gente dice que yo le tengo fe a tal parte, a tal sitio, a tal santuario, a tal agua, a tal carta, a tal cosa. Y siempre uno oye hablar de lo mismo. Pero no oye uno hablar así como muy común que diga yo creo en Dios y hago la voluntad de Dios y yo me acojo a la gracia y a la voluntad del Señor. No es muy común escuchar eso. Por eso me parece que el tema viene muy bien hoy, lunes 4 de diciembre. La fe es un don, es una gracia, viene de Dios, es una gracia de Dios, es una luz de Dios, es la manera de reconocer a Dios, de entrar en comunión con Dios. Por lo tanto, la fe no es un conocimiento teórico. La fe no es un temita de esos como para ver quién es el más inteligente y sabe más asuntos de fe. La fe no es eso. La fe no es aprenderse cosas de memoria como una máquina y saberse una cantidad de cosas y decir que usted sabe mucho de fe. No. La fe no es un conocimiento teórico, no es una doctrina. La fe es una luz, es una gracia, es la presencia de Dios, es la manera como Dios entra en la vida de los seres humanos y los seres humanos le responderán a Dios como lo hizo el centurión romano, basta que lo diga de palabra, o como lo hizo la Virgen María, hágase en mí según tu palabra. Ahí tenemos ya 3 modelos de fe en la Biblia: Abraham, el centurión romano, la Santísima Virgen María. El pueblo de Dios y la Santa Biblia, según la Escritura, aprendió a ser y a ser comunidad y a vivir como comunidad de acuerdo a la fe. Así empezó la cosa. El asunto empezó con la fe. Todos los que creían en Dios iban siguiendo a los profetas, a los patriarcas. Todos los que creían en Dios lo escuchaban, hacían oración. Todos los que creían en Dios se dejaban guiar por los mandamientos de la ley de Dios. Oigan bien todo eso. Como para decir en poquitas palabras, el pueblo de Dios aprendió a ser pueblo, a vivir como pueblo en la fe. Entonces tenemos personajes que fueron llevando a lo largo de la historia a ese pueblo de Dios que fue Dios organizó, fue un pueblo.
Jesucristo organizó fue una iglesia, una comunidad, una sinodalidad. Es lo que el Papa Francisco está insistiendo tanto. La iglesia es sinodal, es una comunidad. Somos hermanos, somos compañeros, caminamos juntos en la misma dirección. Lo mismo, exactamente igual. Cuando ustedes lean los primeros 5 libros que tiene una Biblia y entérense cómo se formó el pueblo de Dios con una palabrita que se llama monólogo. Todos eran personas de fe y se dejaban guiar por Dios. Arrancaron con un primer modelo que se llamó Abraham. Después vino otro excelente modelo, San Juan Bautista, precursor de Jesús de Nazaret. Él fue determinante para que se cumpliera esa misión. Y aparece Jesucristo, que es el más grande tesoro de la fe, quien cumplió perfectamente la voluntad del Padre Celestial y le enseñó a la humanidad esa frase del capítulo 8 del Evangelio según San Mateo, que se cumpla lo que has creído. Cuando Jesucristo dice que se cumpla lo que has creído. ¿Usted tiene fe? Sí, Señor, yo tengo fe. Ah, bueno, que se cumpla. ¿A usted qué le pasa? No, mire que es que estoy enfermo, soy tullido, soy limitado, soy paralítico, mire, soy ciego. Bueno, sí. ¿Y qué quiere? No, volver a ver, Ah, bueno, que se cumpla lo que has creído. Miren cómo se organiza la cosa tan diferente. Los católicos debemos preocuparnos por ser personas de fe. Una fe totalmente confiada en la voluntad de Dios, una fe que dé frutos, que la persona se comporte como una persona de fe. Qué maluco encontrarse gente que dice que tiene fe y que le gustan los asuntos espirituales y de la iglesia y tiene una lengua impresionante contra los demás. Dice, ¿esto será una persona de fe? Una fe que dé frutos. Cada persona debe demostrarle a los demás su manera de que tiene fe, pero por su manera de ser y de obrar. Capítulo 2 de la Carta de Santiago. Ahí tienen una cita bien buena. Capítulo 2 de la Carta a Santiago. Ahí está cómo debe ser un buen católico, un buen creyente, una persona de fe, demostrándole a los demás que se sabe comportar. Una fe sencilla como la de Abraham, la de José, la de María, una fe que sea objetiva. El Papa Benedicto XVI, termino esta reflexión con el Santo Padre. El Papa Benedicto XVI enseñó que la fe es una gracia, porque es un don que toma la iniciativa de llegar a nosotros y convertirnos en otros seres muy diferentes. Nos convertimos en personas muy diferentes, cambiamos y nos cualificamos cuando intentamos ser personas de fe. La fe es un don. Bendición para todos, salud, paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.